Hablaremos esta noche de refutadores de los milagros de Cristo. Voltaire ha escrito acerca de algunos personajes que, con argumentos históricos o con discursos apasionados por lo menos, intentaron refutar, desmentir los milagros atribuidos a Jesús. En la época moderna, Thomas Woolston, un doctor en Cambridge, fue el primero que tuvo la audacia de no admitir en los evangelios más que un sentido alegórico y espiritual. Sostenía que ninguno de los milagros de Jesús se había realizado. Parece que Woolston escribía mal, sin arte, con un estilo confuso y grosero, pero con enorme convicción. Probablemente lo uno era la causa de lo otro. Sí. Los 6 discursos que compuso contra los milagros de Cristo se vendían públicamente en Londres y en su casa. Desde 1727 hasta 1729 se hicieron 3 ediciones de 20.000 ejemplares, muchísimos para la época. Sí. Cuenta Voltaire que, temblando, dice él mismo, ¿no?, realizó la crónica de Thomas Woolston. El doctor de Cambridge, antes de dar cuenta de sus refutaciones, decía cosas tales como que Jesús era un pordiosero, un hermano colector, y que antes de dedicarse a predicar en los caminos reales, fue un pobre aprendiz de carpintero. Escribió Woolston al respecto: es sorprendente que la curia romana no conserve entre sus reliquias alguna obra de sus manos, por ejemplo una mesita. Ajá. Dice Woolston. El trabajo de este hombre dirigió sus críticas sobre todo con los muertos que resucitó Cristo. Afirmaba que un muerto resucitado hubiera llamado la atención y hubiera asombrado al universo. Woolston, ya basado en algunos saberes históricos, decía que toda la magistratura, sobre todo Pilatos, debía haber formado procesos verbales. Era costumbre que el emperador de Roma pidiera a procónsules, pretores, gobernadores de provincia, qué sé yo, que les informaran acerca de todo. Así que imagínense, si el milagro de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, hubiera sido cierto, las autoridades lo hubieran interrogado para averiguar qué es lo que había hecho su alma durante los 4 días de su muerte. Bueno, este argumento puede aplicarse a casi todos los episodios de la historia de los que no hay esos registro, y no hay testimonio en el registro civil del nacimiento de Alejandro, ni fotografías de Julio César, ni análisis de sangre de Trajano. Claro. Así que, bueno, lo cual tampoco es ningún argumento. No, bueno. Que no haya pruebas de otros no es argumento para refutar el que no haya pruebas de este. No, por supuesto. Bien, muy bien. Pero se escucha cierto tono, ¿no? Sí, ya el tipo venía mal de la casa. Sí, sí. 3 muertos resucitados, decía Woolston, no sin algún sentido, ¿no? Ah. Habrían sido testimonios de la divinidad de Jesús que deberían haber convertido automáticamente a todo el mundo al cristianismo. Bien. Esto no sucedió. Solo al cabo de 100 años, algunos hombres, se enseñaron unos a otros, guardando el mayor secreto, los escritos que referían los supuestos prodigios. Agregaba Woolston que entre el pueblo se ignoraron por inexistentes las pruebas de los milagros. No lo mencionaron, al menos en los primeros 2 siglos, ¿no? No lo mencionaron ni Flavio Josefo, ni el sabio Filón, ni ningún historiador griego o romano de aquella época. Flavio Josefo no fue exactamente contemporáneo, pero casi. Y fue contemporáneo del emperador Tito o del general, cuando este emperador era general, conquistó Jerusalén allá en el 70. Pero fue más o menos casi de las mismas generaciones que Cristo, ¿no?
y lo menciona, pero casi nada, muy poco, muy poco. Bueno, pero no importa. Sí. Thomas Wollaston, si es que lo menciona, Thomas Wollaston dedicó cada uno de sus discursos a un obispo. Las dedicatorias no fueron nada amigables. Acusó a los obispos de orgullo, avaricia y ambición desmedida. Uno de estos obispos, harto de padecer los insultos de un miembro de Cambridge, denunció a Wollaston y se inició entonces un proceso. En el año 1728 encarcelaron a Wollaston. Debe haber sido un obstáculo para la venta de sus escritos, que se hizo, como se ha dicho aquí mismo, entre 1727 y 1729. Lo vendía en su casa y estaba en cana. Claro, raro eso. Bueno, se lo sentenció además a pagar una multa por blasfemo. Debe haber estado pocos días en la cárcel. Unos amigos lo sacaron de la cárcel, ya me imaginaba, tras pagar una fianza enorme. Claro, dejate de jorobar con eso de los milagros y qué sé yo. Wollaston, sin embargo, no paró de blasfemar. Llegó a decir que el milagro de los panes había sido la dádiva de un panadero próspero y solidario que seguía la prédica del Cristo. Mire, es menos creíble la dádiva de un panadero próspero y solidario. Que la multiplicación de los panes. Sí. Más veces he visto panes multiplicarse que panaderos ser generosos. Cuenta Voltaire que los vecinos se juntaban para escupir a Wollaston. Claro. ¿Para qué juntarse para escupir? Sí, no es una actividad que requiera... Por separado lo puede hacer. Se puede uno, incluso diría que hasta es mejor escupir cada uno por separado que juntar los esputos colectivos para arrojárselos en un solo acto a Wollaston. Bien, parece que Wollaston, tras limpiarse, saludaba afectuosamente. Murió poco tiempo después de salir de la cárcel en su casa de Londres. Sus últimas palabras fueron: este es un paso que todo caballero debe dar. Se refiere a la muerte. Y sí, eso... Es un gesto muy sajón, ¿no? El decir cosas supuestamente graciosas en momentos dramáticos. Esto ¿Lo dicen o es parte del humor que parte, hacen los de alrededor? Digo. Sí, no lo sé. No sé es si parte es del dicho. cine americano, sí, de todo el tiempo. Están cayendo bombas y los tipos dicen cosas. Sí. Estoy harto de eso, ¿no? Aparecieron, dice aquí este informe, otros refutadores. Como lo había hecho Wollaston, digo, con respecto a la imposibilidad de que se hubieran operado milagros, la resurrección, etc. Un tal Bolingbroke arguyó también que todo el mundo romano, y sobre todo sus eruditos, debieron haberse enterado rápidamente de estas cosas. Una difusión, especialmente de la resurrección, que empezara 2 siglos más tarde, lo certificaba, decía el tipo, como falso. Algo que recién lo empiezan a contar 200 años después, bla, 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 bla. Dice Voltaire: el libro más terrible que apareció contra las profecías y contra los milagros fue el que compuso Lord Bolingbroke. Por fortuna, su estilo es tan pesado y empalagoso que se necesita extraordinaria paciencia para leerlo. La fe puede estar tranquila, dijo Voltaire, que tanto detestaba a la superstición como a los pésimos escritores. A principios del siglo XVII surgió otro personaje que osó decir que los milagros del Nuevo Testamento eran falsos. Era un sacerdote de Lorena que se llamaba Nicolás Antonio. ¿Qué tal? La verdad es que sus argumentos ya no eran los que podían provenir de una indagación histórica. Los de Nicolás Antonio fueron discursos desde otra fe, y su discusión fue más bien la de un mártir. Allá por 1630 abrazó el protestantismo y fue ministro de una orden en Ginebra. Allí, tras una intensa lectura de textos hebreos, llegó a una ecuación extraña, no se sabe muy bien cuándo ni cómo, ¿no?
Pensaba que si los protestantes tenían razón contra los papistas, los hebreos, más alejados aún de los papistas que los protestantes, debían tener más razón todavía. Efectivamente es una ecuación Sí. un poco extraña. A eso le llamaba pensar. La cuestión es que se convirtió al judaísmo y se fue a Venecia. Allí tuvo un alumno de teología, al que convirtió también, pero que al poco tiempo lo abandonó porque no tenía vocación de mártir. Un día Nicolás Antonio se fue descalzo a Ginebra a declarar ante los jueces que sólo había una religión verdadera en el mundo, que no había más que un Dios, que esa religión era la judía, que se volvía indispensable que la gente comenzara a circuncidarse. Aseguraba Nicolás Antonio que los funcionarios del Imperio Romano habían aceptado falsos milagros cuando la política los obligó a adoptar las supersticiones del pueblo para subyugarlo mejor. Recién entonces, decía Antonio, se habían difundido historias de peces multiplicados. Antes no. Nicolás Antonio fue apresado. El Consejo de los Predicantes de Ginebra opinó que había que sangrarlo de la vena cefálica, haciendo que tomara baños y buenos brebajes. Bien. Digamos que lo creyeron loco. Sí, o algo así. Se dijo también que si en Roma vivían 8.000 judíos, en Ginebra se podía tolerar a uno. O sea, fue un discurso más bien de tolerancia. Se elevó la opinión al Consejo de Gobierno, que al leer la palabra tolerancia se indignó. Imagínense. Deseando encontrar un pretexto para quemar a un hombre, lo que en aquel tiempo sucedía ya raras veces, opinaron que Nicolás Antonio debía morir en la hoguera. La sentencia se ejecutó el 20 de abril de 1632 en un campo llamado Plain Palais. Habían llegado para ver aquella muerte unas 20.000 personas. Esto es la glosa de estos escritos de Voltaire. Y hemos pensado una canción piadosa para todo, le diría. Para todo. Para todos, también para el que cree, Voltaire. para el que no cree, Sí. para el que se siente reconfortado por la fe, para el que no puede abrazarla, para el que queda queriendo abrazar la fe, queda abrazando el aire, como quien quiere abrazar un sueño o un fantasma. Suplicando a la cruz se llama esta hermosísima y breve canción que canta Edmundo Rivero acompañándose él mismo